Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen la demora para esta transmisión. Sé que fueron muchos minutos de espera, sin embargo, son cosas que pasan cuando las transmisiones se dan en vivo y con la tecnología. Sin embargo, nuestro equipo técnico trabajó para que ya pudiéramos estar aquí. Mi nombre es Diego Cisneros y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina y del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la UNAM, les doy las gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta transmisión del Sex Fest Virtual 2020, ya 4. Qué rápido se ha pasado este mes. Y ahora sí, para conducir esta transmisión del Sex Fest, me acompaña la licenciada Isabel Salazar. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Diego, qué gusto verte, encontrarte otra vez en esta transmisión. Como te dices, ya la cuarta se ha ido súper rápido y con nuestros especialistas, pues bueno, nos estamos llevando un montón de información. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias y perdón por demorarnos, de verdad. Muchas disculpas por demorarnos en esta transmisión, pero ya estamos aquí en este Sex Fest Virtual 2020. Ya estamos aquí con toda la energía para compartir justo el tema tan genial que tenemos hoy. Y justo para acompañarnos también en este espacio, en la conducción, se encuentra la médica pasante Dinora López Argüelles. ¿Qué tal, Dinora? ¿Cómo estás? Hola Diego, muy buenas tardes al público que nos acompaña. Es un gusto estar compartiendo este espacio del Sex Fest Virtual 2020. Bienvenida Isabel. Y bueno, ¿cuál será el tema que abordaremos el día de hoy en el Sex Fest? Isa, antes, Hoy antes de que vamos, ay, pasemos al perdón, tema, claro. no te preocupes. Y un preámbulo, y después de toda esta espera, me gustaría compartirles mi playera que va muy ad hoc, a ver si la alcanzan a ver. Es un osito, pero dice Ten Ah. Nudes. Muy bien. Y ahora sí, Isa, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Pues vamos a hablar de una práctica que se ha vuelto muy común en esta era digital y pues más en estos tiempos donde las redes sociales se han vuelto pues si no el único, tal vez el más frecuente contacto que tenemos con el exterior. Así que para justamente abarcar este tema vamos a tocar el tema de qué es el sexting, una opción durante el distanciamiento social. Excelente. Y antes de presentar a nuestro invitadazo, le recuerdo al público que nos acompaña que nos puede mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión o bien por inbox. Después de la entrevista o durante la entrevista leeremos algunas de sus preguntas y le pediremos a nuestro especialista que nos brinde sus mejores respuestas. No olviden escribirnos en el chat también desde donde nos sintonizan. Dinora, ahora sí, ¿quién nos acompaña? Bueno, Diego, para mí es un súper placer presentarles. El día de hoy nos acompaña el sexólogo David Moncada Esteves. Él es médico, sexólogo desde hace 7 años. Acompaña a mujeres en situación de aborto voluntario, tanto en espacios institucionales como en círculos autogestivos. Se escribe, da conferencias y facilita talleres con enfoque en sexualidad positiva. Se autonombra sexólogo de bolsillo porque intenta estar al alcance de una mano para contribuir en la sexoeducación de las personas desde el autocuidado, el amor, la ciencia, el placer, colectividad y justicia social. Es amante de la panchi, su compañera salchiperruna, el café, la cheve bien fría, las emociones humanas, el perro intenso. También lee poesía, escucha Bad Bunny cuando está triste y su activismo es bastante exhibicionista. Exhibe su experiencia personal con la intención de dejarla al servicio de otras vivencias, si es que eso es posible, y a manera de provocación afectiva para la construcción colectiva de saberes. David, bienvenido. De verdad no sabes qué gusto es tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Dinora. Gracias, Diego. Gracias, Isabel. Gracias al programa de prevención de embarazo en adolescentes por crear estos espacios. Y gracias también a la audiencia que en este momento se está conectando o a quienes estuvieron por ahí esperando la conexión. Gracias por su espera, gracias por su presencia. Y pues bueno, este espacio se nutre con las experiencias de todos y de todas. Y Diego, me encanta tu camiseta. Yo tengo una muy parecida, pero creo que la tuya tiene un osito, la mía tiene un changuito, Sí, es un osito, justo. un chimpancé. Pues muy bien, pues vamos a comenzar porque la verdad es que estamos muy ansiosos de oírte todas tus experiencias, David. Y para abrir el tema me gustaría preguntarte, ¿qué es y en qué consiste el sexting?
Qué buena pregunta. Es algo que hago con mucha frecuencia. Me gusta mucho. Yo lo considero como una práctica sexual incluso. Y pues bueno, no nada más lo digo yo, también lo dicen muchas personas que han participado en numerosas encuestas de cómo llevamos la vida sexual en cuarentena. Y las personas en estas encuestas hemos contestado que dentro de las prácticas sexuales que nos han llevado a varios estados de máximo placer en confinamiento tiene que ver con el sexo virtual. Y eso me hace pensar entonces cómo estamos llevando este tema del sexting, el sexo virtual, en un contexto como este, ¿no? Como bien decían al principio, pues eh, es la manera en la que estamos ya interactuando, ¿no? A través del espacio virtual. Yo antes creía que el espacio virtual era el espacio que se quedaba solamente en la imaginación y ahora estamos interactuando de maneras diferentes, incluyendo el sexting. Entonces, dicho sea de paso, sexting, sexteo o sextear, estas palabras hacen referencia al intercambio voluntario y consensuado de material de contenido erótico y de contenido erótico sexual. Me gustaría invitarles a ustedes, Isa, Dinora, Diego y a quienes nos escuchan, que nos imaginemos en este momento como 4 palabras que voy a extraer de esta definición, que es intercambio voluntario, consensuado, contenido erótico y erótico sexual. Erótico, solito, se refiere al deleite de los sentidos. Nuestra vida también transcurre a través de las fotografías, sobre todo en Instagram, y la manera en la que deleitamos nuestros sentidos es muy diversa, no solamente con la búsqueda intencionada del orgasmo o de sensaciones orgásmicas o de una masturbación como tal. Entonces, erotismo lo concibo como el deleite de los sentidos. La parte erótico-sexual ya está atravesada por la búsqueda intencionada de placer, lo que para cada quien signifique placer, y también la búsqueda intencionada de sensaciones orgásmicas, incluso de masturbación o masturbación compartida. Esto quiere decir que el sexting también puede incluir entonces, además de fotografías, pues audios, videos, texto incluso. No sé, pensemos en estos mensajitos como de, hey, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué te parece si nos vemos? ¿Tienes chance? Pásame una nude si estás de acuerdo. Y además, pues el sexting o el sexteo también está al servicio de la satisfacción de todos nuestros deseos sexuales. Por lo tanto, el sexting también es una manifestación que está incluida en algo que en sexología llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad, que es todo aquello que tenemos las personas a manera de manifestación, de expresar lo que somos, lo que sentimos, cómo lo vivimos, cómo lo deseamos incluso. Y es por eso que también me gusta hablar del deseo sexual como una experiencia humana y como una serie de sentimientos que nos motivan a la búsqueda de algo, que puede ser placer, que puede ser intimidad, que puede ser confianza, que puede ser colectividad incluso. Y pues volviendo a las otras 2 palabras que les decía, voluntario y consensuado, me gustaría también hablarles sobre el consenso. El consentimiento, el consenso y el consentimiento ocurre en tiempo real y es indispensable que el consentimiento esté en la práctica del sexteo o del sexting. Y como ya dice mi querido Jaime Gama, un psicólogo gestalt, que tiene un proyecto maravilloso, saludos si me estás escuchando, nos estás escuchando en este momento, tiene un proyecto maravilloso que se llama Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Y él constantemente habla de estas partes que incluyen el consentimiento, que son 5 características. Ahora sí que les dan las 5 características del consentimiento. La primera, tiene que ser libre. Es decir, si yo voy a sextear, lo voy a hacer porque tengo ganas. Tiene que ser específico. Es decir, si voy a sextear es porque deseo satisfacerme y también satisfacerte a ti, con quien yo esté sexteando, a través de un sexteo bien hermoso. Tiene que ser informado, es decir, platicarte y externarte que me gustaría que nos compartiéramos unas nudes, pues porque estoy cachondo y porque, pues no sé, si tú estás cachondo, yo estoy cachondo,
todos cachondes, entonces si nos organizamos podemos sextear todos. Tiene que ser entusiasta. Esta característica del consentimiento me gusta mucho porque con entusiasta se quiere decir que esta práctica tiene que emocionarme, emocionarte. Esta práctica tiene que hacernos sentir bien. Para nada tendría que hacernos sentir mal. Por eso digo siempre como hagamos nudes, no la guerra. Y sobre todo, la última característica de estas 5 que componen al consentimiento es que el consentimiento es reversible. Si hoy digo que sí, si en este momento digo que sí, y en algún otro momento digo que no, porque no me siento cómodo o cómoda, está bien regresar. Entonces, me gusta mucho partir sobre este tema del consentimiento, porque creo que esto puede favorecer una práctica muchísimo más segura, muchísimo más divertida, placentera, y podemos ejercitar infinidad de cosas cuando estamos sexteando. ¿Qué piensan ustedes de este tema del consenso y del David, justo consentimiento? me parece que es importantísimo que comencemos con el consentimiento, porque cuántas personas, en su mayoría mujeres, conozco muchas chavas que reciben dick pics a través de sus redes sociales sin consentimiento. O sea, nadie les pidió las dick pics a los vatos y ahí está, ¿no? Y mandan y mandan y mandan. Y es como, no, o sea, para que yo pueda recibirla, te la tengo que pedir, ¿no? Tiene que haber como un acuerdo entre los dos, entre ambas personas, ¿no? O 3, o las que sean, ¿no? Claro, y lo expresas de una manera tan bonita que se antoja como intentarlo, ¿eh? La verdad es que yo te veo y digo, ay, sí, se oye muy padre, o sea, se ve muy, muy adecuada a la práctica, más sin embargo, creo que vamos a abarcar temas más adelante que es muy importante considerar al momento de realizarla. Y creo que Sí, todas las prácticas claro. sexuales, perdón, David, que todas las prácticas sexuales, como siempre enseñas tú, tienen sus pros y su contra, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo todos los pros y que en este momento que estuvimos todos encerraditos, pues quizá fue una forma más de expresarnos, de intimar y que si se hace de forma segura, pues está adelante, ¿no? Para todos. Totalmente de acuerdo con lo que aportan, porque, miren, ya no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en confinamiento. Constantemente estamos recibiendo información de que quizá nos quedamos en naranja, que quizá regresamos al rojo. Entonces, nuestra vida va a seguir transcurriendo a través de las redes sociales, a través de los espacios virtuales. Y esto va a ser una constante durante un tiempo indefinido. Y habrá distanciamiento físico o social, pero no emocional. Y en el sexting también tiene un poder enorme de acercarnos, o al menos así yo lo veo desde mis lentes de sexualidad positiva. Y hay 4, yo digo como 4 pilares que se pueden ejercitar cuando sexteamos. Uno de ellos pues es la negociación sexual, que la negociación sexual ya la venimos haciendo desde hace mucho. Cada vez que vamos a coger con alguien, eso ya está ahí implícito en alguna medida, entre nuestros códigos, lenguaje corporal, verbal, eso ya está, estamos ya constantemente negociando. Y algo bien importante de la negociación, que es uno de los 4 pilares que se ejercitan cuando sexteamos de manera libre, de manera consensuada, siguiendo como toda esta línea que ya hemos venido hablando, pues la negociación sexual es un proceso de diálogo abierto y un proceso de diálogo constante, en la que la negociación sexual nos invita a mirar qué es lo que yo necesito de y en el sexo y qué es lo que tú necesitas. Entonces, una negociación tiene que ser horizontal, una negociación tiene que ser un ganar-ganar y pues tiene como objetivo eso, la búsqueda intencionada de un bienestar compartido. Entonces, cuando sexteamos, también ponemos a ejercitar nuestras habilidades de negociación sexual. El número 2 es que también ejercitamos los límites personales. Yo hablo constantemente de que la nude perfecta sí existe y esa es la que no rebasa nuestros propios límites. Y eso también lo vamos descubriendo en la medida en la que vamos sexteando. El número 3 es el cuidado de los vínculos, porque
aunque no vaya a tener yo una relación sentimental, una relación romántica con la persona con la que estoy sexteando, finalmente es otra persona que también tiene deseos. Y que si yo pongo mi deseo sexual por encima del deseo sexual de la otra persona, entonces esto ya no es una negociación y esto ya puede caer en violencia. Entonces, cuando yo hablo de que se da en este contexto positivo, de consenso, de libertad, de entusiasmo, de límites y de negociación, pues por supuesto que fomentamos el cuidado personal y el cuidado colectivo. Y una manera de ejercitar este sistema de cuidados a través del sexting, pues es anteponiendo el buen trato, el respeto a la privacidad de la otra persona, el respeto a la intimidad de la otra persona, los límites también, y sobre todo cuando preguntamos si se desea o no recibir mi fotografía o mi nude. Ya decía Diego lo del tema del dick pic, esto también está atravesado por género. Las mujeres reciben muchísimas más insinuaciones sexuales en comparación a los hombres. Eso ya está medido, ya lo dijo el INEGI en su estadística del 2019. Los hombres recibimos más ofensas a través de las redes sociales y las mujeres más insinuaciones sexuales. Y el 80% de las mujeres encuestadas recibieron una dick pic o una foto de un pene no solicitado. Entonces es un porcentaje bastante alto en comparación a cómo lo vivimos los hombres. Y el último pilar que ejercitamos también cuando estamos sexteando, pues es el fortalecimiento de nuestra autonomía corporal y nuestra autonomía emocional. Y con esto quiero decir, por ejemplo, de que cuando sexteamos en todo este contexto positivo, como decía Isa, que hasta se antoja ya en este momento sextear, pues el sextear bajo esas condiciones positivas, de colectividad, de cuidado mutuo, de acuerdos y de negociación, pues podemos llegar a decir, este es mi cuerpo, mi cuerpo, esta soy yo y tengo derecho al placer. Entonces yo cuando me tomo una nude, que me encanta tomarme nudes, y ya experimenté, ya tengo mis lugares favoritos aquí en la casa, de la iluminación a cierta hora del día, con cierto filtro de Instagram. Gracias Instagram, patrocínanos en el Sex Fest, por favor. Y pues es también una manera de decirme a mí como de ritualizar mi experiencia, mi cuerpo, mi vivencia sexual. Entonces, esas son como las partes que yo considero que son muchísimo más positivas de esta práctica. Muchísimas gracias, David. Oye, ¿y qué tips nos puedes dar para sextear de forma segura, aparte de todo lo que nos acabas de decir? Pues no venía preparada, pero traigo unos puntos aquí. Se vale agregar, no son los únicos, puedes quitar y agregar. El número 1 que yo considero es no dejes de ejercitar la negociación sexual. La negociación sexual, ya les decía, es un espacio de diálogo abierto, es un espacio de diálogo constante que está atravesada por el consentimiento y que el consentimiento es en tiempo real. Entonces, la negociación nunca termina, en realidad. Entonces, no dejes de ejercitarla. Ese sería mi primer tip. Y con esto me refiero a que tu deseo sexual es tan importante como el deseo sexual de la otra persona. Y si estamos diciendo en esta época de confinamiento que estamos sexteando más, nos estamos masturbando más, estamos teniendo más fantasías, pues entonces la negociación sexual se convierte en algo vital. El número 2, céntrate en tus necesidades sexuales. Ojo, o sea, esto se une como al anterior. No dejes de ejercitar tu negociación sexual porque tu deseo es importante como también es importante el deseo de la otra persona. Esto significa que desde ese lugar nuestro deseo sexual es válido, es genuino y hay que centrarnos en eso. Y ojo, yo aquí le pongo un gran paréntesis, sin que eso signifique que dejemos de velar por el bienestar de la otra persona, por la privacidad, el respeto a la privacidad de la otra persona, porque la otra persona es otra persona, independientemente de el rumbo que vaya nuestra relación, si es que vamos a tener algo. Yo tengo ahí 2 que 3 amigos con los que ya tenemos como un espacio bastante, o sea, de bastante confianza y yo le puedo, o sea, tengo la libertad de poderle decir, o me siento con esa confianza de poderle decir, oye, estoy muy caliente, ¿me puedes compartir
esa foto que alguna vez me compartiste para que me ayudes. Por supuesto, esperando que quizá responda de manera afirmativa o que quizá me dé una negativa. Y si me da una negativa, agradecer esa negativa, por supuesto. Entonces, a eso me refiero con centrarnos en nuestras necesidades. Otro tip es evitar sentirnos egoístas cuando no queremos compartir algo que no deseamos. Eso es bien importante. No es egoísmo, sino simplemente es volver al tema de los propios límites. Recordando nuevamente, la nude perfecta sí existe y esa es la que no rebasa nuestros propios límites. Ya unos tips como un poquito más técnicos que a mí me ha funcionado es como mantener el anonimato fotográfico. Esto significa pues no mostrar la cara, a lo mejor pixelear la cara, hay algunas aplicaciones que lo permiten, evitar fotografías con tatuajes, con cicatrices o marcas que permitan identificarnos. Aquí lo del género es bastante importante y relevante porque el cómo se viven las mujeres es muy diferente a cómo nos vivimos los hombres. Generalmente, incluso desde mi vivencia, hay situaciones de abuso dentro del sexting que yo no percibo como abuso y que tiene que ver con mi manera de ser hombre. Y que las mujeres, por el contexto en el que estamos, en el país en el que vivimos, también lo viven de manera muy diferente. Y eso, pues, me ha ayudado como a reflexionar sobre eso y también marcar mis propios límites. Reconocer en espacios en donde no me siento cómodo. Entonces, mantener el anonimato fotográfico puede ser una opción. Yo ya estoy todo tatuado, entonces ya creo que ya es un poco imposible hacer eso. Pero bueno, colocar una marca de agua en las fotografías es una manera también de prevenir de alguna manera. Esto es, por ejemplo, si les voy a enviar a ustedes, al equipo de prevención del embarazo adolescente, ya nos pusimos, ya nos acordamos y vamos a hacer una fiesta de nudes. Entonces, si yo estoy sexteando con alguno de ustedes, pues entonces a mi nude le pongo en una marca de agua el texto o la palabra de programa de prevención de embarazo adolescente. Entonces la envío. Y si esa fotografía en algún otro momento la encuentro en la red, en Nextube o así, pues yo ya sé que entonces salió del programa de prevención de embarazo adolescente. Es una manera de al menos identificar de dónde salió la fotografía. Por supuesto que nada de estos tips que les estoy compartiendo garantiza nada, sin embargo es una manera de acercarnos un poco más a una práctica más segura. Algo más que me ha funcionado pues es utilizar canales seguros para compartir las fotografías, sobre todo las fotografías. Que tengan estos canales seguros tienen que ver con aplicaciones o plataformas electrónicas que tengan como opciones bloquear el screenshot o el pantallazo, que es tomarle fotografía a la pantalla. Hay aplicaciones que permiten más bien que impiden esta acción del pantallazo. Hay otra aplicación que también tiene un teclado en modo incógnito, cuentas que no se ligan al número de teléfono, como por ejemplo Telegram. Telegram tiene funciones de chat privado, que Telegram es algo muy parecido a WhatsApp, tiene muchísimos menos usuarios y usuarias que WhatsApp, solo que a diferencia de WhatsApp, Telegram tiene algunas otras opciones de seguridad bastante interesantes, como la opción de no necesariamente registrar tu número para estar en contacto con otra persona, sino solamente a partir de tu nombre o el nombre de la otra persona. Evita el pantallazo y también los mensajes se autodestruyen. Entonces, esas pueden ser opciones como, por ejemplo, además de Telegram, pues Snapchat, Instagram, Facebook no. Sin embargo, Facebook ya tiene una herramienta de denuncia en caso de que vivamos ciberacoso en esa red social. WhatsApp no es la mejor opción, que aunque WhatsApp tiene unas medidas de seguridad de criptado como bidireccional, o sea, como de si yo me mensajeo con alguien a través de WhatsApp, ese mensaje solamente queda entre esa persona y yo, pero él no impide la captura de pantalla. Entonces, no hay hasta este momento una aplicación o una red social que contenga todos estos tips que les acabo de compartir. Sin embargo, las podemos como campechanear. No sé si ustedes conocen alguna otra o algún otro tip que les haya funcionado. Yo quisiera como uno que mencionaste hace rato, justo
pensando ayer y los días anteriores para esta transmisión me puse a sondear un poco a mis amigos, a mis amigas, ¿no? Como un poco a mi círculo, sobre qué es lo bueno y qué es lo malo que les ha pasado en el sexting. Y muchas de las chavas, muchas de mis amigas me decían que las fotos, ¿no? Que los hombres somos como muy rígidos cuando nos tomamos fotos y las mujeres le echan más producción o más ganas, ¿no? Entonces, pues justo como tú decías, utilizar un filtrito de Instagram, ubicar un buen lugar que sea agradable visualmente, que la luz te dé bien, ¿no? O sea, que le echemos ganitas para también, pues, complacer a la persona con la que estamos sexteando y no nada más quedarnos en nuestro propio placer, ¿no? Claro que sí, me gusta mucho esto que dices que pues pienso en mí, pero también pienso en el otro, ¿no? Entonces, creo que está muy padre, me gusta. Ya la verdad es que no conocía muchas de estas y ya estoy haciendo mi lista de próximas aplicaciones a bajar al celular, ¿eh? Entonces, pues no, la verdad es que no podría dar un tip así muy amplio porque la verdad, aparte de los que has mencionado, no conozco otros, pero me parece muy interesante lo que mencionas y justamente considerar la seguridad, ¿no? Porque pues dices, no sabes al fin y al cabo a dónde va a llegar esa fotografía o eso que Y mandas. que le echen imaginación, porque muchas veces los hombres nos centramos justo en la dick pic y las chavas o las personas con las que estamos sexteando es lo que menos quieren. O sea, les gusta, no sé, nuestro pecho, nuestras piernas, y nosotros nos vamos luego al dick pic, ¿no? O sea, hay que echarle como imaginación, hay que buscar un buen lugar, ¿no? Entonces, es más, me pasó, bueno, según mi sondeo, les pasa más a los hombres que nos enfocamos mucho en nuestro pene y dejamos otras partes de nuestro cuerpo que también son bonitas fuera, ¿no? Y que tal ni prende a veces. Claro, o sea, se agradece la dick pic, gracias por la dick pic cuando es solicitada, bienvenida. Pero sí, es como, o sea, cuando me la envían y así sin contexto, sin una charlita, sin un besito virtual, es como, ok, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, como hay tantos, yo me he vuelto un experto en tomar nudes aquí en mi casa, es como te digo, la iluminación, algo que sea sensual para mí, porque también es un regalo para mí. O sea, Claro. todo este proceso creativo para mí es bastante estimulante. Y si de repente checo la foto como para ver el control de calidad y veo que al fondo estaba el trapeador, entonces digo, no, la borro, quito el trapeador del fondo, entonces ya mejor pongo plantitas, qué sé yo. Entonces, también creo que eso es un excelente tip. Estimula la creatividad y estimula nuestra energía creativa. Entonces, a favor de eso. Muchas gracias, David. Dime, Dinora, ¿quieres comentar algo? No, quería preguntarle, bueno, pues ya que nuestro programa está dirigido a adolescentes, preguntarle a David si él considera que sea una práctica segura para los adolescentes, las y los adolescentes, este sexting, porque bueno, nosotros ya como adultos estamos aquí quizá con más experiencia en nuestra vida sexual, pero ¿qué pasa con los adolescentes que están iniciando su vida sexual, no? Esta pregunta me gusta mucho. La edad promedio de inicio de vida sexual en México es a los 17 años. Y bueno, asumo que esta encuesta tiene que ver con una práctica penetrativa. Entonces, en realidad puede ser que nuestra vida sexual esté empezando antes si nos enfocamos no solamente a la práctica con penetración. Entonces, te escuchaba ahorita, Dinora, como hablando de adultos, ¿no? Y adultas. Y yo me pregunto, bueno, pues, no, y está excelente. Eh, la pregunta creo que es un detonador, como, ¿será segura para los adolescentes? Yo lo dejaría en que puede ser segura para los adolescentes, las y los adolescentes, como también puede ser segura para las personas adultas. Independientemente de nuestra edad, corremos con posibilidades, mayor, menormente, corremos con posibilidades de riesgo, de que ese material sea expuesto sin nuestro consentimiento. Entonces me gustaría dejarlo en que puede ser segura para las y los adolescentes, como puede ser segura para personas que ya no seamos adolescentes, aunque parezcamos.
Y me gustaría resaltar que en México contamos con la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Esta cartilla tiene enumerados 14 derechos que cuando yo los leí dije, a huevo, pues estos, o sea, son mis derechos. Y cuando hice cuenta, o sea, cuando me di cuenta que esta cartilla no fue hecha para David, que tiene 35 años, sino fue hecha para adolescentes entre 10 y 19 años, dije, claro, las y los adolescentes también tienen derecho al placer. Y me gusta mucho que esta cartilla dice cartilla de derechos sexuales, no dice cartilla de derechos sexuales y reproductivos, sino más bien los derechos reproductivos están inmersos en el universo del derecho sexual. Y eso me gusta muchísimo. Creo que es, desde la palabra, tiene un poder muy, muy, muy fuerte. Entonces, hay uno que les quiero compartir de los 14 que dice, las y los adolescentes tienen derecho a que ejerzan y disfruten plenamente de su sexualidad. Y qué mejor que hacerlo informados e informadas. Entonces, vuelvo a lo que les decía hace un momento, las y los adolescentes también cogen, las y los adolescentes también sienten rico. Y las y los adolescentes también merecen recibir información acorde, por supuesto, a su proceso evolutivo, a su edad, no desde una mirada moralista de, no, es que esto a ti no te toca. No, yo cuando había como estas películas de adultos que ya empezaban en la noche, a la noche era 8 de la noche y mi abuela me decía, ya es momento de que te subas, ¿no? O había una escena de beso y era como, adelántale a la videocasetera, ¿no? Entonces, es como, no me refiero a eso, sino más bien a explicar, a orientar y sobre todo a explicar y orientar a partir del placer y a partir del disfrute, que creo que eso también nos hace mucha falta, porque el abordaje tradicional y convencional de la sexualidad es a partir del riesgo. Si coges, se te va a caer el pene, se te va a caer la vulva, puedes quedar embarazada. Entonces, sí, puede pasar todo eso y es importante hablar de eso. Y también es importante hablar de placer. Bueno, si coges con información, con estas características del consentimiento que ya hemos hablado, reconociendo cuáles son tus límites personales, pues por supuesto que nos alejamos de la cultura de la violación y nos acercamos a la cultura del placer. Entonces, sí considero que puede llegar a ser segura para las y los adolescentes, porque además es una práctica, el sexting, ya sea para las y los adolescentes o para personas adultas, es una práctica sexual condicional. A esto me refiero que requiere de condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues el respeto, el buen trato, la privacidad, la confianza, la intimidad y el buen humor, la complicidad también. Digo, pues por eso estamos haciendo este Sex Fest para las y los adolescentes y sus familias, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, Equipaxa? No, Diego, pues, perdón, Diego, David, la verdad es que tienes mucha razón. Yo haría aquí una invitación expresa a todos nuestros jóvenes que nos están viendo y a los que nos verán después, que vayan y conozcan esta cartilla. Está disponible en internet. Solo con que pongan cartilla de derechos sexuales, les van a desglosar ahí sus 14 derechos. Conózcanlos porque fueron hechos para ustedes, para que justamente, como bien dice David, ejerzan y disfruten su sexualidad. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no puedo decir nada mejor que David, así que adelante. Sí, todo un maestro. Pues sí, la verdad es que vamos a continuar y me gustaría preguntarte, David, ¿qué hacer en caso de que se difunda una foto, un video o una imagen sin mi consentimiento? Yo confío en la persona que se la mandé, fue consensuado, pero pasó algo que ya se regó la foto. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer ahí? Pues resulta que sí hay mucho que hacer. Yo, cuando platicábamos sobre este conversatorio, o sea, me gusta como pensar en una primera parte que es todo el beneficio que tiene a nivel personal, emocional, de autoconocimiento corporal y sexual. Y sobre todo, pues esta información va de la mano con qué hacer si algo sucede. Digo, lo mismo podría ser si estuviésemos hablando del condón. Es como, bueno, el condón se usa así y el condón también es un juguete sexual, porque hay de colores, de sabores, hay
condones que brillan, etcétera, etcétera. Y también podríamos hablar desde el condón, ¿qué pasaría si se rompe? ¿Qué pasaría si no nos dimos cuenta y se quedó adentro del ano, de la vagina, etcétera, etcétera? Entonces, lo mismo aplica para esta otra práctica que es el sexting. Entonces, ¿qué pasa si se difunde algo que está fuera de mi alcance? Porque eso puede suceder. Esto es conocido como ciberacoso, pornovenganza y cibervenganza también. Y que estos actos están totalmente alejados del consenso, de lo que de todo lo que ya hemos hablado, del consenso, de la confianza, del buen trato, del buen humor, etcétera, etcétera. Todo esto es como, ahora sí, la cara opuesta. Y el ciberacoso, la pornovenganza y la cibervenganza, pues tienen como objetivo, pues exponer, devaluar, provocar dolor, provocar vergüenza. Entonces son actos con dolo, que es completamente diferente a vivirnos en el placer y vivirnos en la colectividad que nos puede dar esta práctica. De acuerdo como a las estadísticas que les mencionaba hace un momento del INEGI, que hablábamos de esta estadística del 2019, pues aquí empezaron a encuestar a personas de 12 años en adelante. Entonces, esta encuesta tiene que ver con los 12 meses anteriores al momento en el que se hizo la encuesta. Ya les decía hace un momento que también está atravesado por género, en el que las mujeres viven o reciben mayor cantidad de insinuaciones o propuestas sexuales en comparación a los hombres. Y es un porcentaje bastante dispar. O sea, 40% de mujeres reciben insinuaciones sexuales a través de redes sociales en comparación al 16% de los hombres. Entonces sí es un porcentaje bastante alto, bastante diferencial. Y es a partir de ahí que se generaron muchísimas herramientas pensando en todas, mayormente en todas las mujeres que reciben este tipo de ciberviolencia. Y ya de acuerdo a algunas estadísticas, por ejemplo, de Sexópolis, que es un podcast de la coordinadora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, ahí mencionan en su programa de sexting que aproximadamente el 60% de las adolescentes se han sentido presionadas en algún momento para enviar una nude. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas o qué es lo que decimos que hacemos las personas cuando recibimos este tipo de insinuaciones sexuales? Pues generalmente bloqueamos la cuenta de la persona que nos está ciberacosando. Entonces, esa puede ser una herramienta. ¿Cómo qué hacer? Pues denunciar. Primero está la opción de dejar de seguir a la persona en redes sociales, bloquear a esa persona, porque además la estadística dice que quienes nos acosan, quienes nos ciberacosan, el mayor porcentaje son personas conocidas. Entonces podemos dejar de seguir la cuenta, podemos bloquear la cuenta, podemos denunciar la cuenta de la persona acosadora en la misma red social. Facebook tiene algo que apenas está ahí como que más o menos funcionando, pero ya al menos Facebook lo nombra y lo cataloga como ciberbullying. Algo que me ha ayudado mucho, sobre todo como en mis talleres y la manera en la que yo hablo del sexting, pues es invitar a hacernos de una red afectiva, personas que nos puedan apoyar emocionalmente, acercarnos a estas personas para compartir cómo nos sentimos cuando violentaron nuestra intimidad sexual de esa manera. Eso es como las acciones más inmediatas, que también puede ser hacer uso de la policía cibernética, que así en el buscador podemos poner policía cibernética que nos envía directo y da como unas pautas de qué podemos hacer. Se puede hacer la denuncia por llamada telefónica, se puede hacer la denuncia por correo electrónico y ya nos pedirán como capturas de pantalla de los mensajes violentos para poder llegar a eso, ¿no? Como a hacer la denuncia. Y yo he conocido experiencias exitosas de denuncias en la policía cibernética. Eso es como de menos a más y creo que por ahí Diego nos iba a hablar un poco de una ley que es bien importante. Así es, David, muchas gracias. Antes de pasar a nuestro siguiente subtema, me gustaría recordarle al público que nos está viendo que nos deje sus preguntas a través del chat de Facebook o por inbox y al final las leeremos para que sean respondidas. Y le quiero enviar un saludo al grupo 652 de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Saludazos hasta allá. Y ahora sí, estamos hablando sobre el sexting.
una opción durante el distanciamiento social. Y la siguiente información que queremos compartir el día de hoy es sobre la denominada Ley Olimpia, que surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. Derivado de ello, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad, y actualmente ha sido aprobada en 26 estados. En cuanto a la Ciudad de México, las penas aprobadas van de 4 a 6 años de prisión y multas de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, es decir, entre 43,440 pesos y 86,880 pesos. Y ahora sí, vamos con las preguntas del público. Y la primera me toca a mí. Y David, te preguntan, ¿cómo puedo hacer para que me atraiga el sexting si nunca lo he intentado? Qué bonita pregunta. Mira, tampoco tiene que atraerte. No me gustaría que, digo, hemos hablado, me gusta mucho hablar partir desde lo positivo, y no me gustaría que nos lleváramos después de esta charla como de a huevo tenemos que sextear, amigo, amiga, libérate, sextea. No necesariamente, recuerden, límites personales. Me encantaría tener una varita para decirte que te encante y practícalo, ¿no? Más bien es algo que tiene que estar atravesado por tus deseos sexuales, y esa puede ser una manera de compartirnos erótica y sexualmente con otra persona, pero no es la única. O sea, no necesariamente tiene que ser un desnudo. Digo, hay fotografías que nos podemos tomar, selfies, no necesariamente selfies eróticas, que podemos decir, güey, qué chulo y qué chula estoy. Entonces, esa práctica ya la venimos haciendo. Hoy nos comunicamos a través de la selfie. Más bien, yo te invitaría a quien hizo esta pregunta de si puede ser viable para ti, si es compatible con tus valores personales, si es una manera que deseas explorar, y si decides explorarlo, de preferencia que sea como en un ambiente lo más cuidado posible, que ejercites la negociación sexual, como ya la platicamos hace un momento, que ejercites tu comunicación y que estés escuchándote constantemente. La nud perfecta sí existe, y esa es la que no rebasa tus propios límites. El 60% de las adolescentes se han sentido presionadas a enviar una nud. Entonces, si de repente estás sexteando con un vato, con una morra, y de repente estás sintiendo que te están demandando mucho de tu cuerpo y tú no te sientes cómodo o cómoda, es momento de parar. También yo te invito a que te escuches, y dentro de los tips que les daba era como de, no es egoísmo, si dices no es no, y una negativa también merece ser agradecida. Muy bien, David, qué buena respuesta. Queremos compartir algo que nos están enviando por chat, y dicen que dentro de las opciones para realizar el sexting está en Messenger ay, se me fue la palabra, perdón, que existen justamente las conversaciones secretas. Entonces, no las había escuchado, pero es una opción viable por si queremos hacerlo por Messenger. Para pasar a la siguiente pregunta, pues me gustaría que nos contestaran, bueno, nos preguntan que si pueden tener sexo vía WhatsApp y cómo. Pues de que se puede, se puede. Si nos organizamos, cogemos todos y todas. Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede. Ya decíamos en las estadísticas iniciales que las personas estamos teniendo sexo virtual en confinamiento. Incluso entre parejas, o sea, entre las personas que ya eran pareja y que entramos al confinamiento y siguen teniendo o manteniendo la práctica del sexting. Sí se puede a través de WhatsApp. WhatsApp tiene este encriptamiento que significa como una protección a manera de códigos informáticos. Hasta ahí me quedo porque ya no sé más, o sea, no sé más de informática, pero está encriptado de tal manera que si yo envío un video a través de WhatsApp, un texto o un audio, solamente va a quedar entre esa persona y yo. O sea, como que ese canal está encriptado, está codificado. Sin embargo, podemos
o sea, sí tiene la opción WhatsApp de poderlo compartir en otro chat, de ponerle una captura de pantalla. Entonces, a manera como de tip, no es el canal más seguro WhatsApp para tener un sexo virtual, si es que para ti, quien hizo esa pregunta, o para las personas que nos escuchan, si el anonimato es importante para ti, no es la mejor vía. Está Telegram, está Instagram, ya nos compartían ahorita del Messenger, que tiene chats, generalmente las plataformas que tienen chats privados permiten esta autodestrucción de los mensajes y evitar también la captura de pantalla. Yo he tenido sesiones de sexo virtual en Instagram En Zoom. bastante deliciosos. Gente que en Zoom no, pero ya me lo llevo de tarea. Oye, David, y ahorita nos pregunta alguien que qué hace si, me imagino, si sus papás o alguien descubre que está haciendo sexting. Uy, qué preguntaza. Fíjate que muchas de las... Voy a hablar desde mi experiencia. Desde mi experiencia como sexólogo. Me llegan constantemente padres y madres de familia con sus hijas adolescentes como de, doctor, para comerte me dicen doctor. Doctor, dígale que lo que está haciendo está mal, ¿no? De hecho, ellos les dicen a sus hijas, está mal lo que estás haciendo, y como a los hijos como que no se la cachan tanto, pues dicen, bueno, pues como a mí no me hace caso, que el doctor les diga que está mal, ¿no? Para que le hagan caso al doctor. Entiendo que nuestros padres y nuestras madres hacen lo que pueden con lo que tienen. A veces no es la mejor respuesta, a veces no es la respuesta más sensible, o a veces no es lo que a nosotros nos gustaría recibir, como de está mal, ¿no? Porque de entrada pues está mal lo que estás haciendo. Entonces, desde mi experiencia generalmente es así. ¿Qué hacer si nos cachan nuestros padres? Pues también depende de la respuesta de nuestros padres y nuestras madres. A veces nuestros padres y nuestras madres también necesitan información, porque también parten desde un miedo de que algo nos vaya a pasar en lo general, ¿no? O sea, asumiendo como una buena intención generalmente es esa. Y hay como una brecha de comunicación muy grande entre que a lo mejor algunas personas adultas no saben cómo responder porque también les falta información, y adolescentes o jóvenes que no comprenden a sus padres desde ese lugar. Y también se trata de adolescentes que están en búsqueda de más información acerca de su sexualidad. Y si no obtienen información de la escuela, de la familia, pues la van a obtener de sus pares, de sus compañeros adolescentes. Entonces, qué mejor que podamos generar espacios amigables para las y los adolescentes, para informar cómo, digo, este es un espacio amigable, por supuesto. Entonces, como el que esta plataforma, en que esta charla se quede grabada, colgada, y que generemos estos encuentros de Sex Fest, pues por supuesto que va a contribuir a que las y los adolescentes que no lleguen a mi consulta por la razón que sea, porque viven en otro lugar o porque no me conocen o porque qué sé yo, o que no se puedan acercar al programa de prevención del embarazo adolescente, pues al menos tengan a su disposición estas herramientas. Y sobre todo también trabajar con las personas adultas, también recibir información y pues entrar en este acompañamiento de las y los adultos, de que, bueno, existe una cartilla de derechos sexuales y que por supuesto que las y los adolescentes tienen derecho al placer y a disfrutar de su vida sexual. Muy bien, muchísimas gracias, David. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría que nos diera, es como algo que quisiera que tú que eres tan bueno nos explicaras, ¿cuál es la diferencia entre el sexting y el difundir packs? Que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Justo el difundir packs sin me refiero, supongo que te refieres al difundir packs sin consentimiento. Sí, claro. Sí, sí. Se le llama pack, o sea, pack viene como de paquete, o sea, la traducción literal es paquete y se refiere como al pene, ¿no? Entonces, el pack o el dick pic, pues es esta nude que llega sin nuestro consentimiento, que nos llega como sin saber por qué nos está llegando, ¿no? Y que finalmente eso
es una diferencia muy grande. O sea, sexting entra en una práctica sexual que es una manifestación de nuestra sexualidad y que como manifestación de nuestra sexualidad está atravesada por la negociación, por el consentimiento, por la libertad, por la voluntariedad, por límites, y que por supuesto tiene un poder de enriquecer nuestra vida sexual y autoconocimiento corporal y emocional. Eso es el sexting. El pack no solicitado, la dick pic no solicitada, ya entra en un espacio de ciberacoso, ya entra en un espacio de porno venganza y ya entra en un espacio de cibervenganza. Entonces, el pack o la dick pic no solicitada es una violación a nuestra intimidad sexual. Y eso ya está tipificado, ya lo decías muy bien ahorita, Diego, sobre la ley Olimpia. Me gustaría volver a resaltar que la ley Olimpia no es como tal una ley, sino más bien es un paquete de reformas legislativas que invitan a los códigos penales de cada estado del país a que reformen sus códigos penales, valga la redundancia, para tipificarlo como delito. Entonces ya es un delito, amigos y amigas. Entonces, amigo, amiga, date cuenta si eres ciberacosador o ciberacosadora, ya puedes recibir sanciones no solamente económicas, sino también de prisión. Y cada estado tiene pautado su propia pena, y que este paquete de legislaciones, conocido como Ley Olimpia, están encaminadas a que se reconozca, a que se visibilice, a que se sancione y que se prevenga el ciberacoso digital y la violencia digital. Entonces ya está tipificado, ya son 26 estados de la República, 8 de ellos se legislaron apenas en este 2020, mientras uno andaba en la incertidumbre y sigue en la incertidumbre de la pandemia, resulta que ya 8 estados más se agregaron a la ley Olimpia. Yo soy del estado de Chihuahua, entonces Chihuahua todavía no ha modificado su código penal en relación al ciberacoso, así que espero que suceda pronto. Y pues sí, es desde 6 meses hasta 8 años de prisión, dependiendo del estado donde se haya legislado la ley Olimpia, y como ya decías, Diego, hasta de 20 días de multa a 2,000. Entonces, pues ya es delito y ya podemos hacer válido ese derecho también. Oye, David, esta ley no protege exclusivamente a las mujeres, ¿verdad? No discrimina por género, sino más bien tipifica el delito, y por lo tanto cualquier persona que vivamos una violación a nuestra intimidad sexual de esta manera, exhibir nuestras fotografías y nuestro consentimiento. Y algo bien interesante ahorita que me estoy acordando e importante es que si la persona que difunde mi material erótico es mi pareja o fue mi pareja, la pena aumenta, porque sigue siendo una violación a la intimidad sexual. Y una pareja pues tiene acceso a mi intimidad de maneras diferentes. Incluso, no sé, podría decir que más íntimas, pero quién sabe, ¿verdad? Hay muchos tipos de pareja. Bueno, David, Perfecto. que en todo caso, creo que la mayoría de las mujeres, yo ahora que estuve investigando de este tema del sexting, me encontré con un artículo en una revista para hombres, muy chistoso, que decía que los hombres mandan el dick pic porque ellos esperarían que de la nada les llegue como una foto de una chica, ¿no? Pero que igual en una encuesta que se hizo por esta revista, más del 80% de las chicas sentían asco, sentían miedo y sentían que esa persona podía tener como una acción violenta hacia ellas. A mí me da mucha risa cuando me la mandan, pero sí me puedo imaginar como un adolescente recibiendo una fotografía inclusive de un mayor de edad, sintiendo este miedo y Sí, la verdad es que yo no conozco a personas que digan, ay, qué bueno, le voy a responder a este señor que me acaba de mandar una dick pic. No, no pasa, o por lo menos yo no conozco a nadie. No sé si tú conozcas a alguien, David. No, o sea, no. Pero, por ejemplo, yo, o sea, te digo, hay veces, pero
yo lo voy a decir desde mi ser hombre, porque también esto está atravesado por el género. Yo he vivido situaciones que podrían ser violencia sexual o abuso sexual que yo no he integrado como tal, porque como soy hombre y como fui socializado como hombre, pues entonces se me ha permitido mucho en cuanto a la manifestación de mi sexualidad. Yo no tengo miedo de que si se difunde una de mis fotografías, que es muy probable porque en Instagram hay varias, si se difunden mis fotografías, yo no tengo, yo no tengo problema o no tengo integrado este chip de que me voy a sentir un puto o una puta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi sexualidad desde mi ser hombre no ha sido tan castigada como en el caso de las mujeres. Entonces, claro, en una sociedad como esta, dicotómica, donde valora más la sexualidad masculina que la femenina, incluso la femenina se describe a partir de la masculina. Los estudios de sexualidad es como de la descripción del cuerpo y del placer de la mujer se describe a partir del pene. Entonces es como ¿por qué? ¿No? Como por. Entonces es, no. Y sí, o sea, hay veces en las que yo puedo recibir una dick pic y digo, ay, mira, qué chida. Y hay veces en las que me entra como mi activista y aunque por dentro esté sintiendo que está muy chida y que podría seguirle el sexteo, a veces cuando tengo ganas me permito y le digo, oye, foto no solicitada, ¿no? Y las personas, cuando yo he hecho eso, las personas me borran y me dejan de seguir. Entonces, creo que también a lo que quiero llegar con esto es seguirnos escuchando acerca de nuestros límites. Puede ser que si recibas una dick pic, puede ser que a lo mejor te agarró en un momento en el que estás muy cachondo y cachonda y que quizá la recibas bien. Pero si no la recibes bien, escúchate. No estás obligado y no estás obligada a continuar el sexteo si no te sientes cómodo y no te sientes cómoda. Eso es bien importante. Pues bien, David, muchísimas gracias por todas estas respuestas que nos has brindado. Desafortunadamente estamos llegando al cierre de este gran espacio y tenemos unos minutos para que nos des tus últimas conclusiones y dónde te podemos encontrar en redes sociales. Gracias por promover estos espacios. Digo, me siento muy honrado de haber sido invitada a este espacio por segunda vez y me siento aún más contento por saber que existen personas como ustedes que promueven estos espacios. Mientras sigamos hablando de nuestras experiencias, es la manera de ir atestiguando quiénes somos, cómo nos vivimos, cómo nos sentimos. Y eso nos puede llevar a colectividades bien bonitas. Creo que algo que me ha ayudado en este confinamiento a estar a flote es la colectividad y las redes de apoyo y de cuidado. Para mí la desnudez se encuentra en la experiencia, en el corazón de la experiencia humana. La desnudez es natural, la desnudez es hermosa por sí misma. Y pues las nudes son para compartir, siempre y cuando se dé bajo todo esto que ya hemos hablado. Hagamos nudes, no la guerra, porque sextear también es cuidar. Y de mis redes, pues mira, no tengo muchas, solamente tengo Instagram. Y estoy como @sexólogo de bolsillo. Justamente en la pantalla estamos viendo tu arroba para que ahí te sigan en Instagram, ¿verdad? Sí, es la que más utilizo, Instagram @sexólogo de bolsillo y pues bueno, se vienen proyectos interesantes para esa red. Perfecto. Muy bien, David, muchas gracias. Pues te queremos agradecer mucho el haber estado con nosotros en este espacio. Siempre es un placer trabajar contigo. Tienes una vibra muy padre y además nos gusta cómo explicas esta onda de la sexualidad. La verdad es que mis respetos para ti. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y Diego y Nora, muchas gracias por haber estado conmigo en esta transmisión. Y le agradecemos mucho al Departamento de Comunicación, al equipo que está atrás de cámaras de esta división de investigación. Y a nombre de la doctora Mónica Burto, coordinadora del programa de prevención de embarazo, me despido, agradeciéndoles mucho ya haberse unido a esta cuarta transmisión. No se pierdan la última, por favor, de este Sexstress Virtual 2020. Bueno, y les recordamos que le den me gusta a la página de Facebook del programa de prevención del embarazo en adolescentes Sin Condón Yo No.
y a la página de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y además síganos en Twitter como @investpacmed. Así les iremos avisando sobre la siguiente transmisión. Y pues igual fue un placer increíble tener a David. Me encanta cómo hablas, me encanta escucharte y aprendemos muchísimo de ti, David. Pues bien, Visitas igualmente virtuales. agradecerle otra vez a David. Gracias Isa, gracias Dinora, gracias al equipo técnico, gracias al equipo del programa de prevención del embarazo en adolescentes. No se pierdan la próxima y última transmisión del Sex Fest Virtual 2020, ya súper rápido, que será el próximo jueves 29 de octubre en punto de las 5 de la tarde con el tema Violencia en el noviazgo. También les recuerdo que mañana encontrarán en nuestras redes sociales un formulario para que puedan enviar sus preguntas. Agradezco a la doctora Mónica Burto. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar, mucho placer y salud. Hasta la próxima. Muchas gracias.